Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal, un nuevo encuentro con la Torá y nuestra alma. Hoy nos encontramos con el estudio de la Parashá Toldot, que se encuentra en el libro de Génesis. Y tenemos aquí un subtítulo que dice Las manos de Esab, la voz de Jacob, nuestra batalla dentro del alma para hacer lo correcto. Cada uno de nosotros tenemos una batalla interna muchas veces donde luchamos con una inclinación a veces a hacer lo que no deberíamos de hacer. De eso vamos a hablar en este día y de muchos temas muy lindos también. Así que te pedimos que nos acompañes. Shabbat Shalom, hermanos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en un nuevo estudio de la Parashá semanal. Le damos la bienvenida a todos los que están en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Recordemos que estamos iniciando el mes de Kislev. Hoy estamos 2 de Kislev, el mes que conocemos como el mes de los milagros. Así que tengamos fe y pidamos al Todopoderoso con emuná para recibir cada uno de nosotros nuestro milagro. Como decíamos en la introducción del video, hoy nos toca la Parashat Toldot, que se encuentra en el libro de Génesis o Bereshit. Muy bien, la Parashat Toldot tiene el nombre de generaciones o linajes en español. Antes de iniciar, hablamos un poquito del contexto, de dónde venimos. Recordemos que estuvimos haciendo el estudio en la parashá anterior de la parashá Hayé Sará, la vida de Sara, que como explicábamos en el estudio, si bien es cierto, la enseñanza lleva el nombre de la vida de Sara, lo que pudimos observar es que en esa parashá o en ese estudio, lo que vimos fue la muerte de Sara. Pero cuando un justo muere, deja un legado. Y ese legado es el que lo mantiene vivo en la mente y en los corazones de todos aquellos que le conocen. Hablamos también en ese estudio de la prueba del patriarca Abraham. También vimos respecto a Eliezer y su misión y el encuentro de Ribca o Rebeca y Isaac. Así que les hacemos una cordial invitación para que usted pueda ir a nuestro canal de YouTube y pueda usted ver este video de esta enseñanza. Antes de iniciar con las lecturas correspondientes, queremos dedicar este estudio por la refúa lema de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciba refúa eshlema. También queremos dedicar este estudio por la refúa eshlema del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaime Frin, del rabino Sharon Arush, de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de Ana Patricia, de Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, de Karen Castro, hija de Cecilia, y de Fabián Sánchez, hijo de Carolina. Pero no solamente por ellos, sino para todos aquellos que en este momento necesiten refúa eshlema, que en medio de este estudio, ya sea que usted esté en vivo en este momento o que nos vea a través de nuestro canal de YouTube, en medio de este estudio, usted pueda recibir refúa eshlema, sanidad completa en la infinita misericordia del Todopoderoso. Muy bien, vamos al capítulo 25, verso 19. Parashat Toledot. Estos son los descendientes de Yishac, hijo de Abraham. Abraham procreó a Yishac, y era Yishac de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Yishac por su mujer, que era estéril, y lo aceptó, y concibió Ribca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar, y le respondió, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaf. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaf, y fue llamado su nombre Jacob, el que toma por el calcañar, el que suplanta. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaf fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaf, porque comía de su casa, mas Ribca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaf del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día primogenitura. Entonces dijo Esaf, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Muy bien, aquí estamos en el capítulo 25, verso 19, donde dice, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Qué significado tiene el nombre de Isaac? Bueno, vemos que Isaac es un nombre de origen hebreo. Dice que lleva este nombre, es una persona optimista, divertida, inteligente, simpática, que ama la justicia, la diplomacia, le encanta, digamos, la familia, el hogar. Entonces, vemos que el nombre de Isaac y la personalidad que tiene la persona que lo porta. Bueno, ese era Isaac, el hijo del patriarca. Como les comentábamos, estamos hoy en el segundo día del mes de Kislev. El mes de Kislev es llamado el mes de los milagros. Así que si usted anhela, necesita un milagro de parte del Creador, este mes es un mes especial para que usted con fe, con emuná, pueda pedirle al Todopoderoso que pueda traer en su infinita misericordia ese milagro que usted está necesitando. Dice el verso 21, e Isaac suplicó a Adonai en favor de su mujer, pues era estéril, y Adonai le fue propicio y concibió su mujer Rebeca o Ritca en hebreo. Y entonces, como podemos ver, es interesante porque esta parashá siempre se lee en el mes de Kislev. Y vemos que aquí Isaac hace una petición, una plegaria, una tefilá al Eterno por su mujer, dado que ella era estéril. Y el Todopoderoso le fue propicio, le contestó. Y bueno, precisamente, como les decía, esta parashá se lee siempre en el mes de Kislev, que es llamado el mes de los milagros, como el milagro que recibió Ritca, Rebeca e Isaac, porque fue contestada su plegaria y ella pudo concebir. En Génesis, en el capítulo 11, verso 30, recordamos que Sara también era estéril y que el Todopoderoso permitió que su vientre fuera abierto y pudiera concebir, así como estamos viendo aquí en el verso 21 del capítulo 25. Por eso es que estos hombres del Eterno son llamados Benei Elohim, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso hace un milagro para que el vientre que estaba cerrado sea abierto, pueda recibir la semilla del padre de familia y puedan dar a luz un bebé, un hijo. Dice que y oró Isaac al Eterno frente a su esposa, frente a su mujer, que también ella oraba, porque dice que era estéril y atendió el Eterno y concibió Rebeca, su mujer. Y eso es muy importante, es una de las cosas muy importantes que vemos en esta parashá y es respecto
a la tefilá. Aquí tenemos una palabra que es vayetar. Vayetar, que es una palabra diferente para tefilá o oración. ¿Qué significa vayetar? Vayetar significa súplica con insistencia. Una súplica con insistencia. Vayetar viene siendo algo como ablandar algo que está duro, como romper algo que no permite avanzar. Y en este caso fue lo que hizo Isaac pidiendo por su esposa para que ella pudiera concebir. Y entonces él hace una plegaria con mucha insistencia, con mucho fervor delante del Todopoderoso. ¿Para qué? Para que el Todopoderoso pueda escuchar su ruego y su esposa pueda concebir y dar a luz. Aquí tenemos algunos pasajes de referencia que dice Jeremías 17, el verso 7 y el verso 8. Bendito el hombre que confía en el Eterno y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces nos habla de la confianza en el Creador. Todas aquellas personas que confían en el Todopoderoso son comparadas como un árbol que está junto a una corriente de agua. ¿Qué significa que está junto a una corriente de agua? Significa que siempre está verde. ¿Por qué? Porque el Creador es la fuente de nuestra vida, a través también de su palabra, que también es como agua, como esa fuente de vida. Así que vemos acá la importancia de la confianza en el Creador, la fe, la emuná en el Creador. Dice acá esta imagen preciosa, la tefilá es despertar el amor oculto por el santo y bendito, hasta conectarnos con la divinidad y crear ese vínculo con él. Pero también tenemos el ruego, que puede ser parte de la tefilá y puede combinarse, pues la tefilá se puede componer de adoración y de ruego al Todopoderoso. Y aquí tenemos una clave importante de cómo hacer una tefilá, donde usted empieza adorando al Todopoderoso, dando loor, gloria al santo y bendito es, pero llega un momento también donde usted convierte esta tefilá en un ruego al Todopoderoso para poder venir y solicitar ese milagro, esa bendición, esa verajá que usted necesita. Pasaje de referencia de Génesis 24:60. Y bendijeron a Ribca y dijéronle, nuestra hermana eres, sea en millares de millares, tu generación posea la puerta de sus enemigos. Esto fue algo que ocurrió antes, en la parashá anterior, donde le declararon a ella que iba a ser madre de millares. Y bueno, esto es una palabra que se cumplirá, porque sabemos que después vendrá Jacob, y de Jacob vendrán las 12 tribus de Israel, y después vendrá todo este pueblo que ha sido, ¿verdad? Pues por todo el mundo sabemos que hay de Israel fuera de las fronteras. También tenemos aquí Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Eterno son las riquezas, la honra y la vida. Recompensa de la humildad y del temor al Eterno. El temor a Hashem, el temor al Todopoderoso. Saber que dependemos de Él. Aquí tenemos otro pasaje de referencia que tiene que ver con la confianza en el Todopoderoso, de saber que todo depende de Él, que todo está en su poder. Nahum 1:7. El Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces siempre debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Todopoderoso. Aquí tenemos esta imagen donde dice que había una lucha. Aquí tenemos esta palabra, Bayi Yitrop Sepsu. Bayi Yitrop Sepsu. Dice que se agitaban, que chocaban dentro del vientre. Y esto representa, porque aquí tenemos la representación que en el vientre de Ritka,
había una lucha, porque habían dos niños dentro de su vientre. Pero estos niños representan dos estados del hombre, representan la parte natural y la parte espiritual. Por eso es como una lucha interior. Dice que ellos chocaban dentro del vientre de su madre. ¿Por qué chocaban? Porque ahí uno de los dos quería imponerse sobre el otro. Quería imponerse lo natural sobre lo espiritual o lo espiritual sobre lo natural. Una lucha que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, porque muchas veces pasa que a veces nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y aquello que no deberíamos de hacer, caemos en ello. Caemos en esa tentación, por decirlo así. Y entonces esta lucha que había en el vientre de Ritka, donde estaban estas dos criaturas, es esa lucha interna que tenemos muchas veces, donde nosotros tenemos que hacer que nuestro ser espiritual esté por encima de nuestro ser natural. Eso me hace recordar que cuando el Todopoderoso hace la creación, estaban los ángeles. Y hay un midrash que dice que los ángeles se opusieron a que el Todopoderoso entregara la Torá a los hombres, porque ellos decían, no la van a apreciar, no van a hacer un uso adecuado de ella, no vale la pena que le entregues un tesoro tan precioso, le decían los ángeles al Eterno. Pero ¿qué fue lo que dijo el Todopoderoso? Ellos necesitan la Torá. Ustedes son seres espirituales. Ellos tienen que moverse en esos dos ámbitos. Y así es, efectivamente. Nosotros nos movemos en esos dos ámbitos. Nos movemos en el ámbito natural y en el espiritual. Pero tenemos que hacer que nuestra parte espiritual esté por encima de nuestra parte natural. O, como dicen algunos, de nuestra parte animal. Adonai le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra y el mayor servirá al pequeño. Eso es una palabra que ya había sido dada por el Todopoderoso. Dice Proverbios 14:29, otro pasaje de referencia. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Eso es una lección de vida para todos. Que debemos de aprender a ser pacientes. Tenemos que ser personas con paciencia. ¿Cuántas veces hemos visto hoy en día que las personas en la carretera, por poner un ejemplo, andan con una impaciencia enorme, peleándose con todo el mundo? Y entonces, ¿qué es lo que muestran? Agresividad. Y con la agresividad muestran insensatez. Entonces, todos tenemos que tomar como dicen, para nuestro saco, tenemos que aprender de esto y ser personas que tengan paciencia, que sepamos que si, bueno, tenemos que ir a algún lugar en vehículo y con tantos vehículos hoy en día que hay, bueno, que para que no tengamos que ir peleándonos con todo el mundo, lo mejor es salir temprano de casa para tener suficiente tiempo y llegar puntualmente donde tenemos que ir. Las dos personalidades, la de Jacob y la de Sab, el que busca lo trascendental y lo espiritual, y el que va tras lo natural y lo material. Aquí vemos esas dos personalidades. Aquí vemos algo que tiene que ver con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque como decíamos, a veces lo natural quiere imponerse a lo espiritual. ¿Cuándo tiene que ser todo lo contrario? Tenemos que ir en pos de lo espiritual porque a través de lo espiritual podrá venir la bendición en lo natural o en lo material. Pero cuando las personas lo hacen al revés y buscan lo material y lo natural primero, dejan a un lado lo espiritual. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es primero lo espiritual y después lo natural. Dice, y salió primero rubicundo, todo él como una pelliza de Salea, y le llamaron Esaf. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaf y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Y aquí vemos estos muñequitos, donde vemos un bebé todo velludo y uno que pues no es así. En la vejez fructificarán, como dice el Salmo 92:14, salmo especial para Shabbat, donde dice que en la vejez fructificarán. Dice el verso 26, y después salió su hermano y su mano trababa el talón de Sab y llamó su nombre Jacob. Y
habla de los 60 años que tenía Isaac cuando engendró a estos hijos. O sea, era una persona que ya era de edad. Y aquí tenemos esta imagen, dice la serpiente en el Gan Eden y Esaf, Génesis 3:15. Hablamos de la mordidura en el calcañar. Ekeb, Ekeb significa talón, pero también significa firmeza. Y entonces habla aquí de la rectificación, porque decimos que Jacob tomó del tobillo, del talón a Esaf, como tratando de rectificar. ¿Por qué? Porque lo primero que salió fue lo natural, lo material, cuando lo primero que tenía que salir era lo espiritual. Estamos hablando ahora de que primero lo espiritual y después lo natural. Ese es el orden correcto. Pero aquí salió primero Esaf y entonces Jacob lo toma del calcañar, del talón, buscando esa rectificación para su hermano. En el verso 28 dice, y amó Isaac a Esaf, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hemos hablado de la importancia que tiene la madre en el hogar. Sobre todo, hablamos de la madre judía, hablamos de la madre que vive desde la perspectiva de la Torá, ya sea judía o no judía, pero una mujer que ama al Eterno y que sigue sus preceptos y sus mandamientos, tiene un rol muy importante en la crianza de los hijos. Aquí dice que Isaac amaba a Esaf porque comía de lo que él cazaba. Rebeca amaba a Jacob, ¿por qué? Porque Jacob era un niño, después un joven, que era un joven tranquilo, que le gustaba el ambiente del hogar, que era más dado a lo espiritual o dado a lo espiritual. En cambio, Esab no. Esab era una persona más del lado de lo material, que le gustaba la aventura, que le gustaba la cacería. Y entonces dice el Targum de Onkelos, dice la palabra del versículo, keep it side, befib, dice porque comía de su casa, pero la traducción literal es porque había casa en su boca. El cazador usa normalmente el ardid para cazar. Esab lo usaba para cazar y también para con su padre. El pasaje dice porque había casa en su boca. Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que Esaf de alguna forma aparentaba una imagen delante de su padre que no era una imagen real y que entonces él usaba el ardid con su padre y entonces su padre le creía a Esaf todo lo que decía. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que podría decir un Midrashim. Dice Esaf y la serpiente en el Gan Eden. O sea, ¿qué tiene que ver la serpiente? Porque la serpiente engañó a Eva. De esta forma, entonces simboliza que Esaf hacía lo mismo con su papá. Aquí muestra el Midrash, que dice que Esaf le decía a su padre, Padre, ¿cómo se debe diezmar de la sal y de la paja? Y su padre pensaba que su hijo era alguien seguidor de los preceptos y por esa razón dice que lo amaba también. Pero lo que dicen los sabios de Israel es que él lo que usaba era pues el ardid para hacerle creer a su padre que definitivamente era una persona también espiritual. En el verso 31 dijo Jacob, véndeme ahora, dijo a Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaf, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces, Jacob le hace una propuesta y le dice a su hermano Esaf que le venda la primogenitura. ¿Y qué es lo que dice Esaf? Estoy muerto de hambre. ¿De qué me serviría la primogenitura si me muriese? Y por lo tanto, hacen un intercambio. Y le dice, está bien, te doy mi primogenitura, pero dame de comer. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Eclesiastés 2:14 que dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que se refleja aquí? Que Esab no tenía sabiduría. Jacob sí. Jacob sabía qué tan importante era ser primogénito. A Esab no le importaba. Esab no tenía ninguna
sabiduría en ese sentido. ¿Para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me va a servir? ¿De qué me sirve ser el primogénito? En cambio, Jacob sí sabía la importancia de ser el primogénito. Eso nos enseña que debemos siempre de ser sabios en nuestras decisiones y sobre todo en decisiones importantes. Y si no sabemos cómo decidir, entonces pidamos consejo al Eterno. Ama a tus hijos de igual forma. Aquí tenemos un pasaje de Barín 15 y tomamos el caso de un hombre que tenía dos esposas y que amaba a una de ellas, pero no a la otra. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no amaba. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en su perjuicio de su verdadero primogénito. Es decir, el hijo de la esposa a quien no ama, más bien, reconocerá al hijo de la esposa que no ama como primogénito. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña que siempre se tiene que hacer lo correcto y sobre todo que se debe amar a todos los hijos por igual. Aquí había una división donde el padre amaba más a un hijo y donde la madre amaba más al otro hijo, donde debían de amar a todos por igual. Muy bien, vamos al capítulo 26. Una hambruna vino sobre la tierra, no la misma que la primera hambruna, que tuvo lugar cuando Abraham estaba vivo. Isaac fue a Gerar a Abimelech, rey de los Plishtim. Adonai se le apareció y dijo, no desciendas a Egipto, sino habita donde yo te digo. Quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque yo daré todas estas tierras a ti y a tu será. Yo cumpliré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Yo haré tu será tan numerosa como las estrellas en el firmamento. Yo daré todas estas tierras a tu será, y por tu será todas las naciones de la tierra se bendecirán así. Todo esto porque Abraham tu padre escuchó lo que yo dije, e hizo todo lo que yo le dije que hiciera. Él obedeció mis mandamientos, mis regulaciones y mis enseñanzas. Así que Isaac se asentó en Gerar. Los hombres del lugar le preguntaban acerca de su esposa. This is a reminder. Poner mi las gatas. This is a reminder. Poner mi las gatas. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su esposa, y por miedo él dijo, ella es mi hermana. Él pensó, si les digo que ella es mi esposa, me pueden matar para tomar a Ribca. Después de todo, ella es una mujer bella. Y él permaneció allí por largo tiempo. Y Abimelech, el rey de los Plishtim, miró hacia adentro por la ventana cuando él vio a Isaac acariciando a Ribca, su esposa. Abimelech mandó a llamar a Isaac y dijo, ¿es ella tu esposa? Porque dijiste, ella es mi hermana. Isaac respondió, porque yo pensé me pueden matar por causa de ella. Abimelech dijo, Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto a nosotros? Uno del pueblo fácilmente pudo haber dormido con tu esposa, y tú hubieras traído pecado de ignorancia sobre nosotros. Entonces Abimelech advirtió a todo el pueblo, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa, de cierto será puesto a muerte. Isaac plantó cultivos en la tierra y cosechó ese año 100 veces más cebada de lo que había sembrado. Adonai lo había bendecido. El hombre se enriqueció y prosperó más y más, hasta que ciertamente se había vuelto muy rico. Él tenía rebaños de ovejas, reses y bueyes, y mucha tierra cosechada, y los Plishtim lo envidiaban. Ahora los Plishtim habían tapado y llenado de tierra todos los pozos que los sirvientes de su padre habían cavado durante la vida de Abraham su padre. Abimelech dijo a Isaac, te tienes que ir de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso de lo que somos nosotros. Así que Isaac se fue y acampó en el Vadi Gerar y vivió allí. Isaac volvió a cavar los pozos que habían sido cavados durante la vida de su padre, los mismos que los Plishtim habían tapado después de que Abraham había muerto, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre había usado para ellos. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle de Gerar y descubrieron una fuente de agua viviente. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, reclamando, el agua es nuestra. Así que él llamó el pozo Esec, que significa riña, porque riñeron con él. Él se fue entonces y cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Así que lo llamó Sidna, enemistad, hostilidad. Él se fue de allí y cavó otro pozo, sobre ese no riñeron. Así que lo llamó Rehobot, espacios abiertos, y dijo, porque ahora Adonai nos ha dado espacio y nos ha aumentado en esta tierra. De allí Isaac subió a Beersheba. Adonai se le apareció esa misma noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham tu padre. No tengas temor porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu será por amor a mi siervo Abraham. Allí él edificó un altar e invocó el nombre de Adonai.
Él plantó su tienda allí y allí los sirvientes de Isaac cavaron un pozo. Entonces Abimelech fue a él desde Gerar con su amigo Ohotzá y Pijol, el comandante de su ejército. Isaac les dijo a ellos: ¿por qué vienen a mí a pesar de que se enemistaron conmigo y me echaron de entre ustedes? Ellos respondieron: vimos claramente que Adonai ha estado contigo. Así que dijimos: haya entre nosotros un juramento, hagamos un pacto entre nosotros y tú, que no nos hará ningún daño. Así como nosotros no te hemos aborrecido, sino que te hemos hecho nada más que lo bueno, y te hemos mandado fuera en Shalom, ahora que estás bendecido por Adonai. Isaac preparó un banquete para ellos y comieron y bebieron. La mañana siguiente, ellos se levantaron temprano y juraron el uno al otro. Entonces Isaac los envió de camino y lo dejaron pacíficamente. Ese mismo día, los sirvientes de Isaac vinieron y le dijeron acerca del pozo que habían cavado: no hemos encontrado agua. Así que lo llamó Sheba, juramento 7. Y por esta razón el nombre de la ciudad es Beersheba, pozo de 7, pozo del juramento, hasta este día. Cuando Esab tenía 40 años de edad, tomó como esposas a Yehudit, la hija de Beri Elití, y a Basmat, la hija de Lon Elití. Pero ellas estaban provocando a Isaac y Ribca. Amén. Amén. Y Adonai se le apareció y le dijo: no bajes a Misraín, quédate en la tierra que yo te indique, reside en esa tierra, yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. El Todopoderoso le dice que no baje a Misraín como en otras oportunidades, porque sabemos que en otras oportunidades pues ya habían bajado a Misraín, porque normalmente eso es lo que hacían cuando había alguna hambruna. Misraín siempre era ese lugar donde siempre había abundancia. Esta vez el Todopoderoso le dice que no baje a Misraín, que se quede ahí y que él ahí mismo lo va a bendecir. Y el verso 5: en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos, mis instrucciones. ¿Qué ocurre cuando nosotros guardamos los mandamientos y los preceptos al Todopoderoso? Nosotros lo que estamos haciendo ahí es obedecer. La conexión más grande que nosotros podemos tener con el Creador, con el Eterno, con Hashem, no es a través solamente de la tefilá, no es solamente a través de la adoración o por decirle cosas lindas: te amo, eres lo mejor. Eso está bien, pero realmente lo que crea una conexión con el Creador es la obediencia. Dice esta imagen a la izquierda: la obediencia, la bendición de Dios llega por la obediencia. Efectivamente así es. Hay muchas personas que lastimosamente hoy en día consideran esto diferente. Ellos no creen que están obligados a obedecer al Todopoderoso. Al no creer esto, realmente se encuentran en una ruptura, una separación con el Creador, porque no hay otra forma para crear una conexión con el Todopoderoso si no es a través de obedecer los preceptos y los mandamientos. Y cuando nosotros obedecemos los preceptos y mandamientos del Todopoderoso, la bendición viene o llega a nuestras vidas. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Génesis, Bereshit, capítulo 18, verso 19. Porque le conocí y sé que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Eterno para hacer caridad y justicia, para que realice el Eterno sobre Abraham lo que dijo acerca de él. El padre transmite la bendición a los hijos. Muy importante. Padre de familia, transmite la bendición a tus hijos. ¿Cómo puedes transmitir la bendición a tus hijos? A través de instruirlos para que aprendan la Torá, para que aprendan las Sagradas Escrituras y no solamente las sepan, sino que las obedezcan. Dice el verso 9, ya llama a Abimelech a Isaac y le dice: ¿con qué es tu mujer? Pues como has venido diciendo, es mi hermana. Le dijo a Isaac: es que me dije, respondió Isaac, a ver si voy a morir por causa de ella. Eso lo vemos que ya era algo que se había dado anteriormente y por eso traemos esta imagen como pasaje de referencia. ¿Por qué? Porque ya había pasado con Sarai, donde había llegado a algunos lugares y por su belleza el patriarca le había dicho que dijera que era su hermana. Pero esto no es una mentira. En el caso de Abraham era también familiar.
Así como Ridka en este momento, ¿verdad? Que estamos acá leyendo, Ridka era prima segunda de Isaac, o sea que eran familiares, eran familiares. Por eso el patriarca Abraham, como vemos aquí, Génesis 22, significa que es su pariente, la hija de su padre en sentido amplio, Bat Avi, hija de mi padre, que puede significar mi sobrina, descendiente de mi familia paterna. Aquí estamos viendo un caso similar donde ellos también eran familiares, no cercanos, pero sí eran familia. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y aquí estamos viendo un nombre que también ya lo habíamos visto. Entonces, la pregunta es, ¿estamos hablando de la misma persona? No, es que Abimelech era como una especie de título, no necesariamente un nombre. Así como llamaban faraón al el rey de Egipto, así también aquí llamaban al rey Abimelech, que era un título. Otro pasaje de referencia, Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Hablando del caso de Sara, esposa del patriarca Abraham. Aquí vemos una imagen donde vemos una tierra árida, seca. Y entonces, ¿por qué traemos esta imagen? Porque en la imagen siguiente, Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y halló en aquel año 100 por 1 y el Eterno lo bendijo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Lo que nos muestra es que el Todopoderoso le dice que siembre, que el Todopoderoso va a bendecir esa tierra. Esa tierra era una tierra infértil, no servía. Por eso es que vemos que Abimelech llega posteriormente, ya una vez que ya Isaac no se encuentra dentro de su territorio, y ellos se dan cuenta que es un siervo del Eterno, que es un enviado del Eterno. Y entonces, ¿por qué? Porque ven cómo él ha prosperado. Lo vieron prosperar dentro y cuando sale va a una tierra que parecía ser una tierra inservible y aún así lo ven prosperar. Y esto es uno de los milagros que también hace el Todopoderoso. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nuestro lado porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Fue lo que ocurrió y por esa razón tuvo que irse. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. ¿Y qué es lo que hemos visto cuando el patriarca obedece? Cuando nosotros obedecemos, vemos la mano del Todopoderoso. Capítulo 26-24, verso 24. Yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre del Eterno y tendió ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Aquí vemos Señor en mayúscula. Para los que nos están viendo por primera vez, es importante detallar que cuando usted ve una versión, una traducción del original y usted se encuentra un pasaje donde ve Señor en mayúscula, es porque ahí aparece el nombre personal del Todopoderoso, el nombre de las 4 letras que componen el nombre sagrado. Yud, Hei, Bat, Hei. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando usted vea un pasaje como esto y usted se encuentra Señor en mayúscula, todas las letras en mayúscula, es porque quien hizo la traducción lo escribió de esta manera para señalar que ahí aparece el nombre personal, el nombre sagrado del Todopoderoso, porque ese nombre Señor realmente no es el original. Y dijeron, vimos plenamente que el Eterno estaba contigo. Y dijimos, haya, te ruego juramento entre nosotros y tú, y haremos alianza contigo. Entonces ellos vieron que el Todopoderoso había prosperado a Isaac, lo había prosperado. Y entonces, como vieron que había sido prosperado, le dijeron, queremos hacer alianza contigo, porque lo vieron prosperar dentro y lo vieron prosperar fuera. Le dijeron, queremos hacer alianza contigo, porque vieron que la mano de Hashem estaba con él. Aquí recordamos el pacto con el patriarca Abraham, donde vimos a otra persona que también llevaba el título de Abimelech. Y dijo Abimelech a Abraham que son estas 7
corderas que has apartado solas, que hablaban del juramento que hicieron entre ellos y que se dieron estas 7 corderas como parte del pacto. Esta imagen hace una reflexión donde nos muestra que el Eterno no tiene que quitar a tus enemigos del camino. Él te bendice delante de ellos para que vean que nosotros dependemos de Él y no del hombre. Y como podemos ver aquí, ellos pudieron ver que no importaba el lugar donde se encontrara, la mano de Hashem, la mano del Eterno, estaría siempre con él. Y por eso fueron a buscarle para hacer pacto con él. Porque hay una expresión que dice, si no puedes con él, únete. En el verso 34, y sucedió que cuando tenía Esad 40 años de edad, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eliteo, y a Besamat, hijo de Elón, Eliteo. Y fueron a amargura. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que dice Bereshit en el capítulo 2. En Primera de Reyes 11:1 tenemos aquí un pasaje de referencia. Pero el rey Eslomo amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá? Lo que aprendemos es que el hecho de que Esab haya tomado mujeres extranjeras era muy peligroso para él. Ya era una persona que amaba lo material y aparte de eso, se había unido a mujeres que eran paganas, entonces su situación iba a ser todavía mucho más terrible, iba a ser peor. Y eso nos habla de la importancia de las uniones de dos personas, que cuando dos personas se unen, tienen que compartir los mismos ideales. En este caso, muy importante, que sirvan y crean en el Eterno, en el mismo Dios, y no que sea un matrimonio mixto donde uno cree una cosa y el otro cree otra cosa, porque eso puede provocar amarguras, disensión, pleitos, cosas de esa índole. Aparte que también no es lo mismo que haya un matrimonio unido en una misma emuná que haya una división, donde cada uno cree en una cosa diferente. Vamos al capítulo 27. La bendición de Isaac. Aconteció que envejeció Isaac y sus ojos se debilitaron hasta no ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Le dijo, he aquí, ahora soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus aparejos, tu arco y aljaba, sal al campo y cázame alguna presa. Y prepárame manjares como a mí me gustan y tráemelos para que coma, a fin de que mi alma te bendiga antes de que muera. Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac decía a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar la presa que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, he aquí, he oído a tu padre que decía a tu hermano Esaú, tráeme una presa y prepárame manjares para que coma y te bendiga delante de Adonai antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos de buenas cabras para preparar con ellas manjares para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca, mira, mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpe mi padre y me quedaré ante sus ojos como tramposo, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le respondió, hijo mío, tu maldición caiga sobre mí, solo obedece mi voz, así que ve y tráemelos. Entonces él fue, tomó y llevó a su madre, y su madre los guisó como le gustaban a su padre. Luego tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más deseables que tenía consigo en la casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y con las pieles de los cabritos de las cabras le cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Luego de su- en sus, puso en manos de su hijo Jacob los manjares que había preparado con el pan. Y él fue a su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre, yo soy Esaú tu primogénito.
He hecho como me hablaste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que me bendiga tu alma. Entonces dijo Isaac a su hijo, que pronto la has hallado, hijo mío. Y él contestó, porque Adonai tu Elohe me la puso al alcance. Pero dijo Isaac a Jacob, acércate ahora para, para que te palpe, hijo mío, si acaso eres tú mi hijo Esaú o no. Se acercó Jacob a su padre Isaac y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú, y se dispuso a bendecirlo. Y preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Contestó, lo soy. Entonces dijo, hijo mío, acércame la casa para que coma y mi alma te bendiga. Y él se la acercó y comió. Luego le sirvió vino y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac, acércate y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al oler Isaac el aroma de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que ha bendecido Adonai. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las fertilidades de la tierra y abundancia de grano y mosto. Pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Apenas terminó Isaac de bendecir a Jacob y no bien había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él había preparado manjares y los traía a su padre. Y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces se estremeció Isaac con gran estremecimiento y exclamó, ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer? Y comí de todo antes que tú vinieras. Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dio un grito atroz, lleno de amargura, y pidió a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero él dijo, vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Y dijo, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se alzó con mi primogenitura y mira, ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto. Entonces, ¿qué podré hacer por ti ahora, hijo mío? Y dijo Esaú a su padre, Padre mío, ¿no tienes ni una sola bendición? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. E Isaac, su padre, respondió y le dijo, he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre. Y dijo Esaú en su corazón, se acercan los días del luto de mi padre. Entonces podré matar a Jacob, mi hermano. Cuando le anunciaron a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a donde Labán, mi hermano, y mora con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le hiciste. Entonces te enviaré a traer de allá. ¿Por qué he de ser privada de vosotros dos en un solo día? Y dijo Rebeca a Isaac, estoy hastiada de mi vida por causa de las hijas de Het. Sí, Jacob llega a tomar mujer de entre las hijas de Het como estas, de las hijas de esta tierra, ¿de qué me serviría ya la vida? Amén, Baruch Hashem. El capítulo 27, verso 1, nos cuenta que ya había envejecido Isaac, incluso estaba ciego, no podía ver. Llamó a su hijo Esaf, que era el mayor,
y éste llegó donde su padre. Su padre le hizo un pedido. Hazme un guisado como yo gusto, tráemelo y comeré, para que te bendiga mi alma antes de que muera. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué clase de bendición era la que le iba a dar el patriarca a Esab? No lo sabemos. No sabemos si realmente la bendición que él trajo sobre Jacob realmente era la que le iban a dar a Esab. Aquí dice el pasaje, para que te bendiga mi alma antes de que muera. No dice qué clase de bendición era la que iba a darle a su hijo. Pero su madre se adelantó. Su madre se adelantó y le dijo, vas a hacer lo siguiente. Recordamos que habíamos hablado de que Isaac amaba a Esab porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Por eso le solicita a él, sí, bueno, él estaba presintiendo que estaba muy pronto a dejar este mundo y le solicita a él que vaya y traiga de una casa para él comer y poder bendecirle. Aquí tenemos un pasaje de referencia, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Eterno tu Elohim te lo ordenó, y entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. La importancia de honrar a los padres. Si había algo que Esab hacía, era que cazaba, le gustaba cazar, pero también le gustaba llevar casa a su padre. Por eso el padre le pide a Esab que vaya y case y le traiga, porque ya era costumbre de que Esab lo hacía. Dice el Salmo 103, tan compasivo es el Eterno con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Así deben de ser los padres con los hijos, compasivos. El padre le dice, toma tus armas, tu espada, tu arco y sal al campo a coger caza para mí y hazme guisados como a mí me gusta. La madre de ellos se entera, la madre de ellos se entera, Ritka, de lo que está pasando y ella dice, no, esto no puede ser. Cuando Jacob le dice a su madre, no, 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 pero es que si él me descubre, me va a maldecir. ¿Y qué le dice ella? Que esa maldición sea sobre ella. Aquí tenemos esta imagen. La palabra sobre mí acá es alay, que está compuesta por las letras Ain, Lamed y Yud. La madre de Jacob dijo que la maldición cayera sobre ella, pero nadie carga con la culpa del otro, como dice Jeremías 31, 27 al 30. Esta palabra que ella usó representa parte del dolor que el patriarca cargaría por su engaño, porque si bien habían buenas intenciones de por medio, había una promesa de parte de Elohim que no iba a quedar sin efecto. Estas tres letras, que son parte de la palabra alay, sobre mí, representan dolores muy profundos en su vida futura. La primera letra es la inicial del nombre para su hermano Esaf. La otra letra, Lamed, que representa el nombre de Labán, quien más adelante será su suegro malo, quien lo engañará. Y por último, la letra Yud, para uno de sus mayores dolores, el nombre de su hijo Yosef. Entonces, aquí aprendemos que eso que algunas personas creen que la maldición es transferible, que alguien puede venir y tomar la causa o el pecado o la transgresión de otro, es algo incorrecto. El Todopoderoso establece que toda persona que peca, esa es la que tendrá que dar cuenta de su pecado. Y aquí la madre le dice, no, que la maldición sea sobre mí. La maldición no fue sobre ella, sino que posteriormente él tuvo que sufrir por causa de su transgresión. Aquí hay una enseñanza y es que aunque a veces puedan haber buenas intenciones, a veces ocurren cosas que van a terminar siendo una rectificación para aquella transgresión que se haya realizado. Y como vemos, Jeremías 31:29, este pasaje de referencia, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Eso lo que significa es que cada quien tendrá que dar cuentas por su pecado. En el verso 15, después tomó Rebeca ropas de Esaf, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego, con las pieles de los cabritos, le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Aquí hay algo muy relevante. Dice que Rebeca tomó los más preciosos vestidos que tenía su hijo Esab en la casa. Parece ser, entienden los sabios, que Esab, cuando se presentaba delante de su padre,
tenía la reverencia de ponerse sus mejores ropas. Eso significa que de alguna forma realmente sí, Esab honraba a su papá. Porque desde la perspectiva del pueblo de Israel, desde la perspectiva judía, Esab se retrata como todo lo negativo. Pero aquí vemos que Esab usaba trajes especiales para presentarse delante de su padre. A pesar de que su padre no podía ver, él se presentaba de una forma correcta delante de su padre y esto mostraba definitivamente que él respetaba a su papá, que él no se presentaba de cualquier manera delante de su padre, sino que honraba a su padre incluso hasta en la forma en que se vestía. Y aquí tenemos este pasaje de referencia: honra a tu padre y a tu madre. Como vemos, dice que Rebeca tomó las ropas de Sab, las más preciadas que tenía en su casa. Y cuando dice en su casa, muy posiblemente está hablando de que Esab guardaba esas ropas en la tienda de su papá y cuando se iba a presentar delante de su padre, él tomaba esas prendas para ponérselas y presentarse delante de su papá. Verso 20, y dice Isaac a su hijo: ¿qué listo has andado en hallarla? Y respondió: sí, es que Adonai tu Elohim me las puso delante. Y verso 21, dice Isaac a Jacob: acércate, que te palpe, hijo, a ver si realmente eres o no mi hijo Esab. Al patriarca le sorprendió que volviese tan rápido, hubiese conseguido una casa tan rápida y no solamente eso, sino que también hubiese tenido la rapidez de poder cocinar todo y poder prepararle y llevarle. Le dice también: acércate para que te palpe, para saber si eres realmente mi hijo Esab o no. En el verso 22, acercóse Jacob a su padre, Isaac, el cual le palpó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Esab, porque él se había cubierto, se habían puesto pieles de cabra para que cuando su papá lo palpara, sintiera, porque Esab era muy velludo, y entonces para que eso le hiciera creer a su padre que realmente era Esab. Pero el patriarca dice: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esab. Y aquí tenemos una enseñanza. Las manos de Esab, estamos hablando de lo natural, lo material. Y la voz de Jacob habla de lo espiritual. Entonces aquí está esta representación donde dice que Esab es la figura de lo material. Esab es la figura de lo natural. Pero la voz de Jacob, que sale de su interior, es lo que tiene que ver con la espiritualidad. Por eso en alguna oportunidad lo he dicho, que para saber realmente lo que hay en el interior de una persona, nada más hay que escucharlo hablar. Vemos qué es de lo que habla, cuáles son los temas de interés de esta persona y eso es lo que realmente tiene en su interior. Y dice el padre que aquí la voz era la de Jacob, la representación de lo espiritual, y las manos eran las de Sab, que representan lo material. Él acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo: mira el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido a Adonai. Pues que Elohim te dé el rocío del cielo, la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto, sírvante pueblos, adórente naciones, sé señor de tus hermanos y adórente los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito. Esto también de la bendición sobre Jacob lo tenemos en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto hablando del patriarca Abraham, pero también de toda su descendencia. Verso 33. A Isaac le entró un temblor fuerte y le dijo: pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque de hecho yo he comido antes que tú vinieses y le he bendecido y bendito está. Vino un temblor a Isaac porque cuando llega su hijo Esaú, dice: alguien vino antes y yo le he bendecido. Y eso es muy importante para el padre de familia: bendecir a tus hijos, bendecir a tus hijos. La bendición del padre y de la madre tiene que estar siempre sobre los hijos. El verso 37, Isaac respondió y dijo Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, hablando del hermano de Jacob.
y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? La bendición se la había dado a su hijo, Jacob. Adonai le dijo: dos pueblos hay en tu vientre. Este es un pasaje anterior. Dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Una palabra que ya se había profetizado. Por lo tanto, sabemos, ya el Todopoderoso tenía contemplado quién iba a ser mayor. Aquí lo dice claramente. La una oprimirá a la otra. El mayor servirá al pequeño. Esto fue algo que se dijo antes que sucediera esto. Por lo tanto, el Eterno ya lo había determinado. En el verso 46, Rebeca dijo a Isaac: me da asco vivir al lado de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? Y es lo que hablábamos anteriormente. Judith y Basemat, las dos nueras de Isaac, Rebeca, que trajeron amargura. ¿Por qué trajeron amargura? ¿Por qué? Porque eran personas que eran idólatras. Eran personas que venían de pueblos idólatras. No habían sido criados de una forma donde sirvieran al Todopoderoso, guardaran los preceptos y los mandamientos, fueran personas de bien, sino que eran personas que traían una forma de pensar muy diferente a la de los patriarcas y la matriarca. Vamos al capítulo 28 para ir culminando con nuestro estudio. Betel, Mesopotamia. Así pues, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Lebán, hermano de tu madre. El Shaddai te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a donde Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí, y que, al bendecirlo, le había ordenado que tomara mujer de entre las hijas de Canaán, y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido a Padán Aram. Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a ojos de su padre Isaac, y fue Esaú a Ismael, y además de las que tenía, tomó por sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, y hermana de Nebaiot. Amén. Amén. En el verso 3 le dijo el patriarca: que el Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente y te conviertas en asambleas de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti, a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Elohim ha dado a Abraham. Como podemos ver, esta bendición siempre había sido para Jacob. Aquí está confirmando la bendición el patriarca para su hijo. Hemos hablado respecto a lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. En este caso, Jacob representa el hombre espiritual. Habla de una persona que tiene una misión de parte del Creador. Las personas que viven en el ámbito material o natural no tienen esta visión, ni tampoco la misión. Todos son llamados a servir al Todopoderoso, pero hay algunos que desechan este llamado, como el caso de Esab. Esab tenía dos padres extraordinarios, donde la espiritualidad estaba presente, pero no era algo que fuera de su interés. Como podemos ver, eran personas que tenían intereses muy diferentes. Aquí vemos parecidos, pero no iguales. Vemos aquí algo que es trigo y algo que no es trigo. A simple vista parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Esab y Jacob estaban dentro del vientre de su madre. Eran gemelos, pero eran totalmente diferentes. Aquí, en el verso 27 del capítulo 25, Esab llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy de la tienda. Y vemos las diferencias. En el verso 32 dijo Esab: estoy que me muero, ¿qué importa la primogenitura? Vemos los intereses, eran totalmente
distintos. En el capítulo 26, verso 34, cuando Esab tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beri, elitita, y a Basamat, hija de Elón, elitita. O sea, tomaron mujeres, bueno, tomó Esab mujeres que eran de pueblos idólatras. En Malaquías, en el capítulo 1, verso 3, y a Esab aborrecí, sus montes destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. Esto era la herencia de Esab. ¿Por qué? Porque fue por el camino de lo material, por el camino de lo natural. A pesar de que tuvo en un hogar donde sus padres eran personas altísimos, de alto nivel espiritual, él tomó un camino que no fue el camino de sus padres, sino un camino totalmente diferente. La misión del hombre espiritual es ayudar a aquellos que no lo son, a buscar el camino hacia la espiritualidad, buscar el camino de Hashem. Y Jacob quiso cambiar el caminar de su hermano desde el vientre de su madre. Recordamos que lo tomó del talón. Hablamos de la rectificación, de que significa talón, pero también significa firmeza. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Isaías 44. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y esto habla del llamado que tiene el pueblo de Israel y que no lo tiene ningún otro pueblo. Porque hoy en día hay muchas religiones que creen que han venido a tomar el lugar del pueblo de Israel. La misión es del pueblo de Israel, no para otros. Y como dice Isaías, capítulo 2, verso 3, vendrán muchos pueblos y muchas naciones que dirán: subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, porque de ahí saldrá la enseñanza, de ahí saldrá la Torá, y él nos enseñará y andaremos nosotros por su camino y por su senda. ¿Bien? Conclusión: el poder de la oración con emuná. La plegaria, la oración es vital. Haciéndola con emuná, con fe, podemos ver los resultados. La paciencia y saber esperar en Hashem. Como pudimos ver, muchas veces en las escrituras vemos cómo los patriarcas tuvieron que tener paciencia y saber esperar. La rectificación desde el vientre, algo que quiso hacer Jacob con su hermano. Amar a nuestros hijos por igual. No debemos de hacer diferencias, debemos de amarlos a todos por igual. La lucha interna, el Yetzer Hará, algo con lo que lidiamos todo el tiempo. Sabemos que hay inclinaciones en nuestro ser, cosas que nos llaman a inclinarnos hacia lo que tal vez no deberíamos. Es una lucha que cada uno de nosotros tenemos, pero que con la ayuda de Hashem, conocimiento de la Torá, podremos salir adelante. Nadie puede tomar la culpa de otro como pretendía Ritka, que dijo Alay, que su maldición sea sobre mí. No. La misión del hombre de ayudar a su prójimo en su rectificación y conocimiento de Hashem, sí, algo que cada uno de nosotros tenemos como llamado. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta bendición, por esta verajá, por esta oportunidad que nos dio, esta bendición que nos dio de poder escudriñar su palabra. Damos gracias al Eterno y quiero desearte que tengas una feliz semana. Shavua todo para ti. Recuerda, muy importante, recuerda, Hashem es uno y único, como dice el Shema Israel, como dice Devarim 6:4, y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te deseo una semana llena de éxito, que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga, y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.